y una de las personas que está detenida en torno a la investigación por su muerte, alguien que se fugó de la cárcel. Hablemos un poquitito de lo que pasa también en nuestras cárceles. Conversemos con el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvear. Cristian, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Cristian, déjeme preguntarle qué capítulo y de la relevancia que tiene, ¿verdad?, lo que hace Gendarmería y la realidad de las cárceles en nuestro país está ausente de la discusión que estamos teniendo hoy día. Estamos armando un fast track legislativo, ¿verdad? Hay 7 proyectos respecto de los cuales hay cierto acuerdo, otro lote grande que probablemente quede para una discusión posterior, discusiones de más largo plazo, el Código Penal y otras cosas más, pero no hemos escuchado nada hablar de la política carcelaria. Bueno, lo mismo piensa uno, ¿no? Como exdirector, si en su minuto se trató y se intentó poder explicar que había un cambio cualitativo de la delincuencia y eso requería otras miradas distintas, ¿no? Porque cuando se habla hoy día de maximizar penas, ¿en qué condiciones? Cuando las cárceles, y lo dije y lo acabo de decir, se han transformado en algunos países de la región, y yo lo dije en su minuto en un contexto de un seminario internacional, cárceles que se transforman en verdaderas bodegas humanas, en donde el crimen organizado encuentra justamente en nuestros espacios abandonados, tal cual como algunos barrios se abandonan, espacios para replicar estos modelos criminales de sometimiento a los internos de menor contagio criminógeno, transforman las cárceles en centros de operaciones criminales, reclutan más soldados. Entonces, eso lo podemos de alguna manera colocar, así como golpear tímidamente, decir, por favor, se puede discutir en la política criminal que el sistema penitenciario debe ser parte para no tener mañana que sufrir los lamentables asesinatos y toda la violencia que se generó en países de la región. Entonces, cuando antes hablábamos de México, decíamos, no, pero es que eso es México. Sí, en México el 1 de enero del 2023 entró un grupo narco a una cárcel, mataron como 10 guardias y se fugaron 35 narcotraficantes. Entonces, ¿se imagina usted que eso ocurriera en Chile? Ya, pero ya tenemos países mucho más cercanos al nuestro, en donde las cárceles se han transformado de verdad en centros injustos de ajusticiamiento de los problemas que también se generan en la calle, se replican en la calle. ¿A cuánto estamos, Cristian? Déjeme preguntarle, ¿a cuánto estamos en Chile de eso, o cuánto de eso ya hay en Chile? Mire, la pregunta suya yo creo que cae de cajón, porque si usted se fija hoy día en todos los proyectos e iniciativas que se hacen, salvo el que estaba planteando hoy día, y que me parece muy bien, el delito para tipificar la extorsión en espacios carcelarios, me parece muy bien, pero usted me pregunta hoy día es totalmente insuficiente. Si la condena no es, por muy extensa que sea, no es disuasiva. Si tenemos que pensar ya en instalar un régimen diferenciado de reclusión de acuerdo al perfil criminal de unos y otros. La delincuencia común tenemos que tenderle una mano, y a la delincuencia organizada tenemos que tener otra mirada mucho más estricta y de mayor control en espacios carcelarios. Ellos no pueden ser lo que se creen que son en las calles, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen ostentación de este poder, lo hacen en las calles y también lo hacen dentro de la cárcel. Esos delincuentes tienen que estar en regímenes individuales, en celdas totalmente solitarias, con toda la ventilación, con lo natural, con las condiciones de derechos humanos, todas, pero el régimen tiene que ser un régimen estricto. Entonces, si nosotros no avanzamos hacia allá, estas cárceles lamentablemente van a terminar siendo cooptadas por el crimen organizado, como uno lo ha visto en otros países también de la región y del mundo. Y eso es así, y en consecuencia, cuando esto se legisla y queremos mano dura, sí, también coloquenle mano dura dentro de la cárcel y entregue la herramienta al sistema penitenciario porque yo le pregunto hoy día, y lo digo así, lo pregunto, ¿no? Los delincuentes que nosotros hoy día reconocemos que las calles son más violentos, son más complejos, es más alambicada incluso la persecución penal, ¿dentro de la cárcel dejan de serlo? Entonces, ese es el punto que yo creo que debe reflexionarse hoy día. La cárcel debe ser parte de las instituciones de seguridad pública, Gendarmería debe estar en el sistema de inteligencia nacional, y no entender que el problema de Gendarmería es reinsertar. Si la reinserción es un proceso voluntario, las personas adhieren voluntariamente. Lo que es obligatorio para el sistema penitenciario es evitar que se fuguen y contribuir decididamente a una menor reincidencia delictual. Y la reincidencia está en un régimen diferenciado de reclusión y no en más condena. El régimen diferenciado puede ser un tremendo desincentivo a la carrera criminal, y de eso no se discute nada. Ya, ¿por qué cree usted que no se discute? Porque lamentablemente no se asocia
el problema de la cárcel como un elemento de la política criminal. Sí, si no es posible que nosotros estemos acordándonos de Gendarmería cuando hay una fuga, y que es muy lamentable y tiene consecuencias tan trágicas como la muerte de la funcionaria Carabinero, que luta no solo a la familia, sino a todo el país, y tenemos que recordarnos, pero esta persona debió de estar presa, no debió haberse fugado a la cárcel, sí, pero Valparaíso actualmente tenía las condiciones para hacer, y como la denominan, una cárcel de alta seguridad. Cárcel de alta seguridad no era esa cárcel. Nosotros, en la administración que me correspondió comandar, nosotros tecnificamos esa cárcel, compramos un bui con una guardia de reacción, se compraron camas térmicas, cámaras con analítica, sí, pero ¿cuántas cárceles de las 80 que tenemos hoy día están tecnificadas y pueden generar mejores condiciones también laborales para el personal? 5, 6, 7 cárceles, más las cárceles concesionadas. Entonces, tenemos que ir avanzando, porque fíjese, estoy hoy día a Punta Arenas, lo digo como, fue la última cárcel que se tecnificó en mi administración. La cárcel de Punta Arenas no tiene ningún puesto de vigilancia de vía perimetral, ningún funcionario cubre, funciona en una garita con temperaturas bastante extremas en esa cárcel, pero hay una guardia de reacción. Cristian, déjame preguntarte esto, perdona, pero... Con toda esta tecnificación permite que esto se haga posible, se mejoren las condiciones laborales y se maximiza la seguridad. Pero para eso se necesitan recursos. Ya, también Cristian, la intervención también es un punto también que tenemos que abordar en algún minuto. sí, déjame preguntarte, porque cuando uno habla de asignarle recursos, los recursos provienen del Estado, y a uno siempre le queda la sensación, cuando uno que es consumidor, digamos, de actualidad y más o menos sigue los debates en esta línea, es que la idea de quienes asignan las lucas, de quienes se preocupan, digamos, de la política carcelaria, siempre asumen que rinde muy poco políticamente, y por lo tanto siempre como que la tienen bastante abandonada en términos presupuestarios, bastante abandonada en términos legislativos, bastante abandonada en términos declarativos, incluso en materia política, como bien dices tú, solo se acuerdan de Gendarmería cuando se produce la fuga de un preso, o un episodio como este en que un preso prófugo termina participando eventualmente, en este caso, de la concreción de un delito. ¿Cuánto de responsabilidad política hay en el sentido de que como la cárcel o como Gendarmería no rinde políticamente, en general la tienen tan abandonada? Mira, yo más que buscar responsabilidades, Mauricio, así como de la clase política, es una responsabilidad de todos. ¿Por qué? Porque tampoco hemos sido capaces de comentarle y socializar con la misma ciudadanía que una cárcel más segura también genera menor probabilidad de fuga y en consecuencia contribuye también a la paz social. Entonces hoy día vemos a la cárcel como un problema, ¿no? La cárcel, si se debe invertir un peso en una cárcel, perdónenme, pero eso es un gasto innecesario. Si claro, mientras más fuga hacia la cárcel, más va a generar que estos tipos cambien, mientras más mal lo pasen. Pero esa responsabilidad, perdona Cristian, es de la clase política. La clase política es la que le tiene que explicar a la gente, precisamente porque está invirtiendo en la cárcel. Sí, lo tengo claro, pero yo lo que trato de explicar que más allá de buscar responsables, de verdad, porque me cansa cuando empezamos a buscar no, si yo no, mira, Cristian, no te estoy pidiendo ni nombre ni sectores políticos. Mira, hoy día, y coloco perdona, Cristian, pero es que el debate no va a avanzar si es que no logramos identificar dónde está el problema. Más allá de nombres políticos, de sectores políticos, este es un problema político, esa es la pregunta que te hago. Si es un problema político de que la clase política le ha costado entender que a pesar de que rinda poco, es necesario invertir más en cárceles precisamente por las razones que acabas de esgrimir. Sí, totalmente. De hecho, se necesita, ¿no? Si te preguntar a mí, como una persona que conoce medianamente el tema, es urgente construir una cárcel en Santiago, una cárcel en la quinta región, y por lo menos 3 cárceles de máxima seguridad, no mayor a 350 personas, para que simplemente haya un régimen diferenciado para líderes, narcotraficantes o de crimen organizado, para sujetos de interés institucional o conductas terroristas. Se necesitan regímenes diferenciados distintos para que la delincuencia común no esté expuesta a estos nuevos fenómenos criminales organizados, porque los van a someter, los van a seguir extorsionando, y vamos a tener altamente probable quizás episodios mucho más violentos dentro de las cárceles. Y el hacinamiento que se está viendo hoy día, hoy día, en estos últimos 12 meses ha crecido. Yo me recuerdo la cárcel de Valdivia, por ejemplo, cuando yo dejé la institución tenía más o menos una tasa de ocupación de un 74%, y hoy día está en el 99%. Entonces, uno dice, 90%, perdón, 90,1% creo que. Entonces uno empieza a pensar cómo ha crecido tan rápido. Bueno, es la respuesta, ¿no? Que se tiene para poder, de alguna manera, controlar y dar señales claras a la ciudadanía que se está trabajando en materia de seguridad. Me parece súper bien,
pero por favor veamos la capacidad real de las cárceles y cómo el crimen organizado en este contexto de hacinamiento y cárceles que no están lo suficientemente preparadas van a generar estragos, y quienes van a ser los responsables, los mismos funcionarios y funcionarios de Gendarmería. Entonces, acá claramente se tiene que generar una discusión que la cárcel es una contribución a la seguridad pública, que es una inversión en seguridad pública y que los beneficiarios finales es el mismo ciudadano, no el recluido. El recluido no busca privarse de libertad, es el Estado el que impone una privación de libertad. Y el Estado tiene que tener condiciones para que en esas cárceles no gobierne el crimen organizado, sino que se imponga el Estado de Derecho. Y para eso se necesitan recursos y otras soluciones políticas que hoy día no están sobre la mesa. Seguimos colocando, siempre colocamos, vamos a potenciar la policía, vamos a potenciar el Ministerio Público, que me parece súper bien, ¿no?, para potenciar la persecución penal. Siempre la consecuencia y de la mayor eficiencia de estos entes va a significar más ingreso a la cárcel, no menos delito. Si no entendemos eso, estamos en el peor de los mundos. Déjame preguntarte, estamos conversando con Cristian Alvear, ex director de Gendarmería. Ayúdanos a entender, a partir del caso de la persona que se fugó de la cárcel en Valparaíso y que protagonizó también, junto con otras 5 aparentemente, hay 3 que ya han sido capturados por la policía, en el crimen de la carabinero Rita Olivares. Estamos hablando de una persona que se había fugado de la cárcel de Valparaíso en el año 2021 y que tenía un prontuario de haber participado fundamentalmente en robo con violencia, intimidación. No había participado directamente en un asesinato, en un crimen. Primero, ¿cómo se fuga y qué trayectoria puede haber seguido una persona que entra a la cárcel con este tipo de condena, violencia e intimidación, en definitiva, y termina matando a un carabinero? Mira, la Gendarmería tiene un modelo de RNR, de riesgo, de reincidencia, necesidad de intervención y la capacidad de respuesta, y dentro de ese modelo aparece un eje que hace un levantamiento del perfil de una persona que lo puede calificar como de alto riesgo de reincidencia, mediano y bajo. Estas personas claramente, por las características que usted misma acaba de denunciar, es altamente probable que sea un potencial reincidente, ¿no?, y un peligroso delincuente. Y en ese contexto uno se plantea si la cárcel de Valparaíso, como la denominan, cárcel de máxima seguridad, si lo es, tendría que tener condiciones tanto físicas como tecnológicas distintas para hacerse cargo de este perfil criminal que usted acaba de describir. Y esa es la respuesta que yo le acabo de decir, que no están preparadas las cárceles para tener y albergar en ellas todo tipo de perfiles criminales, y en consecuencia se hace necesario, por una parte, categorizar las cárceles como los hospitales, ¿no? No cualquier hospital puede atender un cáncer. Ya, de mediana o alta complejidad, por ejemplo. Justamente. Entonces, cuando el Poder Judicial dé la orden de ingreso de un sujeto, traten de, por favor, entender cuando la Gendarmería hace el informe técnico y dice que esta persona, por el perfil que tiene, por las redes criminales a la cual puede pertenecer, se hace inviable mantener en esta cárcel, por favor, trasladarlo a nuestra otra cárcel, por favor, consideren esos informes. 2, asociar a este tipo de sujetos a regímenes distintos y que no se crea que eso es una vulneración de sus derechos, porque hay algunos que creen que colocar el sistema más estricto, por favor, estamos vulnerando derechos humanos. No, estamos protegiendo los derechos humanos de muchos más internos que son más débiles y que van a ser sometidos por este sujeto. ¿Sabes lo que? Cuando tú ves a una persona que fue violada dentro de la cárcel, un delito, un robo, y encima fue violada, abusada dentro de la cárcel, y si la familia le lleva la familia se la roban. Cuando tú ves eso, tienes que poder entender que la cárcel tiene personas que están de libertad, sí, pero no todas son de la misma peligrosidad. Y tenerlos en espacios comunes y no separar a estos delincuentes peligrosos hace que los delincuentes de menor contacto criminógeno o menor riesgo de reincidencia sean abusados. Y el Estado no puede permitir en espacios carcelarios ese abuso. O sea, que no es violentar los derechos humanos, es muy por el contrario, proteger los derechos humanos de los más débiles. Lo mismo también las herramientas para el personal de Gendarmería. Porque aquí cuando se discute hoy día, ¿cierto?, esta nueva herramientas o facultades para las Fuerzas Armadas, que hay investigaciones en el uso de las armas. Bueno, ¿y quién hace uso de las armas dentro de las cárceles? Cuando hay un motín, cuando han ocurrido enfrentamientos con internos también con armas de fuego dentro de una cárcel. ¿Quién enfrenta a estos sujetos armados dentro de una cárcel? ¿O quién los pudiese enfrentar en un motín? ¿Lo enfrenta otra institución o lo enfrenta Gendarmería? Entonces no acordamos, se va a legislar, Gendarmería que afuera, y cuando ocurra esto, vamos a condenar a los gendarmes. Entonces yo creo que esas son las cosas que hay que sentarse a reflexionar, ¿no? ¿Hasta cuándo seguimos
invisibilizando y no considerando la cárcel en circunstancias que el depositario de la mayor eficiencia de sistemas de persecución penal va a ser la cárcel. Y la cárcel no puede ser espacio para que los grupos criminales repliquen estos modelos abusivos, y tenemos que generar condiciones de reinserción, sin duda, pero también tenemos que hacernos cargo básicamente de hacer cumplir las penas privativas de libertad, y a quienes realmente quieran tener esa oportunidad de transformarse en personas útiles y abandonar el delito como en subsistencia, tenemos que darles condiciones. En estas actuales condiciones, eso es imposible. Entonces no podemos decir, mira, lo estamos haciendo, hagamos un cursito de reinserción, sino estamos reales y concretos. La cárcel tiene que tener 100% control estatal, y la delincuencia que hoy día se está conociendo, sobre todo con factores migratorios, eso es muy distinta, muy distinta. Gendarmería denuncia todo tipo de extorsiones que han ocurrido año a año, y los resultados de estas extorsiones en términos de condena, cero, prácticamente cero. Entonces, claro, la cultura también carcelaria muchas veces hace que estas personas que denuncian en sus minutos pues desistan por distintas razones, y no hay que ser muy instruido como para entender por qué desisten, ¿no? Por las mismas extorsiones. Entonces, yo creo que el fenómeno de la cárcel tiene que ser un poco más conocido, y la opacidad de los muros tendría que ser un poquito más transparente para poder entender la problemática y poder incorporar acá iniciativas legales que permitan que el sistema penitenciario no sucumbe y realmente sea parte de la estrategia de cómo disminuir este flagelo de la delincuencia organizada. Cristian, por último, ¿hay algún ejemplo a nivel latinoamericano? Latinoamérica vive el tema del hacinamiento, digamos, de una forma bien transversal, algunos países más, otros menos, pero es una realidad latinoamericana. El porcentaje, entiendo, cerca del 300%, digamos, de hacinamiento promedio en Latinoamérica. Te pregunto esto porque además no lo dicen abiertamente algunos sectores políticos, salvo algunos muy pequeños, pero uno escucha cuando conversa con la gente, da lo mismo de qué, digamos, de qué ámbito, pero en términos sociales, que hay gente que empieza a mirar cada vez con más simpatía, por ejemplo, las cárceles tipo Nayib Bukele en El Salvador. Mira, yo, Mauricio, de verdad no creo, y lo he dicho de acuerdo a mi experiencia, no creo que una cárcel de 40.000 de libertad sea gobernable. Yo creo que es tremendamente complejo, sobre todo cuando tú hablas de maras que tienen un componente mucho más relacionado con la lógica de la familia, ¿no? La nueva familia. Lo veo muy complejo. Yo creo que cárceles sí, con un alto estándar de segmentación y clasificación, con tecnología, y cárceles no más allá de 2.000 internos a lo más, ¿no? Para que tengan esta posibilidad siempre de tener la gobernanza dentro de espacios carcelarios. Pero yo asocio también a regímenes distintos, o sea, cuando uno ve imágenes donde las personas, no sé si es la forma de decirlo, si nosotros queremos que estas personas lo pasen mal dentro de la cárcel, eso no va a ser ninguna cosa efectiva en el largo plazo. La cárcel tiene que ser una cárcel que dé condiciones de habitabilidad, de dignidad también, pero tienen que haber regímenes que permitan que estas personas la piensen dos veces y que vuelven a reincidir, ¿no? Si una persona, y lo digo así, Mauricio, comete un delito hoy día... ¿Mauricio? Juan Manuel, no Mauricio. No, Juan Manuel, perdón. Si comete un delito hoy día, esta persona primeriza tiene 6 horas de visita a la semana, y si mañana vuelve a reincidir, tiene 6 horas de visita a la semana, y si multireincidente, 6 horas de visita a la semana, estamos nosotros de alguna manera incentivando la reincidencia, porque la cárcel pasa a ser lo que alguien dijo por ahí, la playa, ¿no? La segunda casa. No, la cárcel tiene que ser disuasiva. Si usted decide ser un profesional en el delito, las consecuencias cuando usted vaya reincidiendo van a ser muy distintas a cuando usted recién pisó una cárcel. Porque tengo que generar un sistema también, y es lo que yo creo, que desincentive la reincidencia delictual. Y por eso que la condena, per se, más larga, no soluciona nada en ese sentido. El régimen diferenciado. Si usted empieza con 6 horas de visita a la semana, como primerizo, pero si usted es multireincidente y además ha cometido delitos violentos, va a tener 2 horas de visita al mes y las va a tener por locutorio. Porque usted decidió eso, usted golpeó esa puerta, yo no se la impuse. El Estado tiene que tener una respuesta que realmente haga el delito, quien lo comete y quiere ser un profesional delincuente, la piense. Y eso es lo que se requiere hoy día. Junto con la construcción de cárceles, es un régimen distinto, y que las cárceles también estén asociadas, tal cual como los hospitales, a una categorización por nivel de responsabilidad como están los hospitales, las cárceles también de acuerdo al perfil criminal que alberguen. Y eso es lo que no está hoy día presente en la agenda, y otras tantas cosas más que podríamos seguir conversando.
Perfecto. Te queremos agradecer esta conversación que ha sido, por cierto, muy útil también para tener otro punto de vista en materia de seguridad. Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, igual a ustedes. Buen Gracias, día, buena mañana. 8:31. Christopher Cross se ganó el Oscar como mejor canción original con este tema, Arthur's Theme, The Best You Can Do, la canción de la película Arturo, el millonario seductor, así la conocimos en español, y que ese año compitió con tremendas canciones, como por ejemplo For Your Eyes Only, de Whitney Houston, o Endless Love, de Lionel Richie. Bueno, hablemos un poquitito, antes de irnos a la pausa, de cine, porque un día como hoy, en 1895, los hermanos Lumière presentaron su invento, el cinematógrafo. Wow. Un día como hoy, en 1895. Así que con ese recuerdo y con una canción del cine, nos vamos a la pausa. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también resuelve tareas como asistencia, selección, encuestas de clima, evaluación de desempeño y más. Conoce más en www.rexmas.com. Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Si tienes una pyme o gran empresa, en Digital Marketing Teleempresas encontrarás todas las herramientas digitales que tu negocio necesita para avanzar. Mejora la venta online y marketing de tu empresa, perfecciona la comunicación con tus clientes, eficienta los procesos y encuentra un completo asesoramiento en tu proceso de digitalización. Infórmate más en entel.cl/digitalmarket. Pausa y volvemos. Quédate con lo importante. Juan Manuel Astorga y Connie Stipicic revisan juntos la